Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de la Cátedra Audio Percepción 2. Hoy hablaremos a modo de repaso acerca de intervalos musicales, su construcción y reconocimiento. Para empezar, definamos el concepto de intervalo. Diremos que un intervalo es la distancia que existe entre dos sonidos o alturas. Esta distancia se mide en tonos y semitonos. Recordemos que el semitono es la menor distancia que separa dos sonidos o grados conjuntos, mientras que el tono es la mayor distancia que separa dos sonidos o grados conjuntos. Recordemos también que los grados conjuntos son sonidos que se suceden en forma inmediata, es decir, sin que medien otros sonidos entre ellos. Hablemos de consonancia y disonancia. La relación de tensión sonora que existe entre los sonidos que componen un intervalo determina si estos resultan consonantes o disonantes. A mayor tensión, mayor disonancia y viceversa. Según el grado de consonancia que presenten, podremos diferenciar entre tres grandes grupos. Consonancias perfectas, donde la tensión es baja, disonancias, donde la tensión es alta, y consonancias imperfectas, donde encontraremos un grado intermedio de tensión. Dentro de las consonancias perfectas ubicaremos los intervalos de octava justa, quinta justa, cuarta justa y unísono. En el grupo de las disonancias colocaremos los intervalos de segunda mayor y segunda menor. Y por último, en el grupo de las consonancias imperfectas encontraremos los intervalos de tercera mayor y tercera menor. Los intervalos tienen direccionalidad. Pueden ser ascendentes, descendentes o armónicos de acuerdo al orden temporal en el que se presenten. Si el sonido que aparece primero es grave y el segundo es agudo, diremos que el intervalo resulta ascendente. En cambio, si el primer sonido es agudo y el segundo es grave, diremos que el intervalo resulta descendente. Y en ambos casos indicaremos con una flecha la dirección del mismo. Por último, si ambos sonidos suenan a la vez, diremos que el intervalo es armónico o se da en forma armónica y no será necesario el uso de flechas. Los intervalos tienen clasificación y calificación. Para clasificar un intervalo tendremos en cuenta no solamente los sonidos que lo componen, sino también los sonidos que median entre uno y otro en su representación escalar. De la suma de todos los sonidos obtendremos un número que servirá para clasificar el intervalo. Ejemplo, entre los sonidos do y sol median también los sonidos re, mi y fa. Si los sumamos a todos obtendremos el número 5. Diremos entonces que se trata de un intervalo de quinta. Para calificar un intervalo tendremos en cuenta los tonos y semitonos que existen entre los sonidos que conforman el intervalo. Y diferenciaremos entre intervalos justos, mayores y menores. Ejemplo, entre las notas do y sol podemos contar un tono más un tono más un semitono más un tono, lo que nos da una distancia de 3 tonos y un semitono, medida que corresponde a una quinta justa. Observa el siguiente esquema en el que se especifican las distancias en tonos y semitonos de los diferentes intervalos. En resumen, un intervalo es la distancia que existe entre dos sonidos. Los intervalos se agrupan en consonancias perfectas, consonancias imperfectas y disonancias según su grado de tensión. Se clasifican con un número, según sea en quintas, terceras, segundas, etc. Se califican con una letra según sean justos, mayores o menores. Hasta aquí la presentación. Recuerden estar atentos y atentas a las actividades que se propongan en la cátedra.